A ver, dejaremos o daremos un tiempito para que ingresen todos sus compañeros. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, joven. A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros, vamos a... Hoy es 27, ¿no? Ya. Vamos a llamar la lista. Ya siguen ingresando. Ya. A ver, llamaremos, están ingresando todavía. Vamos a llamar lista. Por favor, Mireia está, Alcocer. Presente, Elisa, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, señorita. Kevin, Josué. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, Susan. Arevalo. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Melanie Arias. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Siguen ingresando, vamos a ir aceptando. Ya. Kathleen Cava. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Cano. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Elías Castro. ¿Qué tal, dice? Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Ángela Checo. Ángela está. Fernanda. Fernanda está. Diana Chuchi. Presente, Elisa. Ya. Dicen, Fernanda dijo que su internet estaba inestable. Sí, a ver, vamos a ver. Ya vamos a tomar en cuenta eso. Angie Córdoba. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Dylan Richard. Presente, dicen buenas tardes. Buenas tardes, joven. Giovanni Dávalos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Araceli Flores. Janina Flores. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Karina Guzmán. Karina está. Seila Milenka. Seila. Lice, buenas tardes. No me nombró a mí, Corales Salazar. Corales, Dylan, Richard. Ya, está bien. Ahora sí. Lice, Corales Salazar, ¿me puso presente? Sí, Corales Salazar, ya está. Sí. Ya, Lice, gracias. Daniela está, Barachín. Sí, sí, Elisa, presente, buenas Ya, tardes. buenas tardes. Seila Milenka. Mallory Barachín. Presente. Rosalía. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Alejandra. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Andrea Michelle. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Marín. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Edson Mateo. Presente, Elisa. Ya. Belén Medrano. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Mejía.
Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosario Millán. Presente, Lice. Ya. Naida Moya. Presente, Lice. Jairo Camilo. Presente, Lice. Buenas. Buenas tardes. Sebastián Fabián. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio Ortiz. Presente, Lice. Jessica Claudia. Buenas tardes, Lice. Presente. Buenas tardes. Yameli Rojas. Rojas está. María de los Ángeles. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila Rosado. Presente, Lice. Buenas Ya. tardes. Viviana Ruiz. Buenas tardes. Licen Rojas Presente, Nina, Lice. Buenas tardes. presente. Ya. Ya está bien, Rojas. Está bien. Viviana Ruiz. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Tapia. Presente, Lice. Ya. Mauricio Teles. Mauricio está. Presente, Lice. Ya. ¿Alguien que haya llegado tarde o haya ingresado tarde? Dicen yo, por favor, Checo López Ángela. Ya. Checo un segundito. Gracias, Lice. Ángela, ya está bien. ¿Quién más? Bien. Vamos a continuar con la clase que habíamos hecho, con lo que habíamos visto la anterior clase, el miércoles. Esto de las representaciones gráficas, ¿sí? Habíamos visto, creo, el diagrama de barras. Entonces, toda representación gráfica, jóvenes, permite ver con mayor claridad de algunas características del comportamiento de un conjunto de datos que se pueda estar investigando, ¿no es cierto? Una gráfica nos va a decir cuál es el comportamiento de un conjunto de datos que queremos analizar, queremos investigar, queremos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, otra forma, digamos, fácil de transmitir, ¿sí? Digamos, el comportamiento de un conjunto de datos. Es otra forma de presentar un conjunto de datos. Ya habíamos visto y habíamos dicho también en las anteriores clases que una tabla, como en este caso, esto es una tabla, un cuadro, ¿sí? Que nos refleje el comportamiento de un conjunto de datos, como en este caso. Estamos viendo el estado civil de un conjunto de trabajadores, lo hemos resumido en una tabla, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo nos puede decir una gráfica, ¿sí? El comportamiento de un conjunto de datos. ¿Ya? Ya habíamos visto, o les había dicho que íbamos a ver unos cuatro tipos de gráficos, las que más se utilizan. Y creo que ya lo habíamos visto este famoso diagrama de barras, ¿sí? Que son una serie de barritas que se levantan a partir del eje horizontal o donde están ubicadas las variables del conjunto de datos, ¿no? La variable que se está estudiando. Por ejemplo, el estado civil es la variable, ¿no es cierto?, que vamos a investigar, ¿sí? Y está clasificado, ¿no?, de acuerdo al número de trabajadores, ¿qué variable es? ¿No? Casados, 30 casados, solteros, 25, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este diagrama de barras que se utiliza con mayor frecuencia, habíamos dicho, para variables, ¿cómo es? Para variables cualitativas, ¿sí? Y el estado civil es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de presentar es mediante un diagrama de barras. Y habíamos presentado ya este diagrama de barras, donde en el eje vertical, esto significa que es el eje vertical, siempre va a estar la frecuencia, n minúscula sub i, o en este caso el número de trabajadores, ¿no es cierto? Yo estoy poniendo los dos nombres, como está en la tabla, número de trabajadores o n sub i. Si alguien pone solo n sub i, en el cuadrito en la gráfica, está bien. O si solo pone el número de trabajadores, está bien. Pero tienen que tener nombres, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo yo puedo interpretar si yo lo dejo en blanco esto? ¿Cómo puedo interpretar? No puedo interpretar
este gráfico, si no tiene nombres. Entonces siempre los gráficos tienen que tener nombres. Como en este caso, en este eje está el número de trabajadores y en el eje horizontal está la variable, ¿no es cierto? Los casados, solteros, divorciados, que es el estado civil, la variable. Hay que subirla, vamos a llamar, ¿no? Entonces, es otra forma de presentar un conjunto de datos, ¿sí? Es otra forma de presentar un conjunto de datos, ¿no? Yo puedo analizar este cuadrito o este gráfico y ver, ¿no es cierto? Decir, la mayor cantidad de trabajadores habían sido casados. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí que hay 30 casados, ¿sí? Si yo punteo a este lado, 30 casados. La mayor cantidad de los trabajadores son casados, ¿no? Entonces, había habido solo 5 trabajadores que son viudos. Si yo punteo a este lado, cae justo a 5. 5 trabajadores viudos, ¿no? Entonces, otra forma de presentar, de resumir, de forma que a las conclusiones que vayamos a llegar sean las más fáciles, ¿no es cierto? Sí, yo con un gráfico estoy demostrando el comportamiento de un conjunto de datos, en este caso de la variable estado civil, y lo estoy mostrando en un cuadrito, en un gráfico. Y a partir de este gráfico yo puedo sacar conclusiones, puedo analizar, ¿no es cierto?, el comportamiento de esta variable que es el estado civil de estos 65 trabajadores, ¿sí? De esto también podríamos expresar, si de esto sacábamos sus H's, sub I, las relativas, dividiendo 30 entre 65, 25 entre 65, las H sub I, y este cuadro o este gráfico ya no tendría que poner N sub I, sino H sub I, y estos tendría que expresar en forma porcentual, estos valores. También puedo presentar la gráfica de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, dividiendo en total, yo divido 5 entre 65, me va a dar un valor. Porcentajes puedo poner aquí. ¿Y de dónde voy a sacar esos porcentajes? Si es que tuviese en este cuadro una H minúscula sub I, las frecuencias relativas, recuerdan lo que hemos hecho el anterior miércoles, la H minúscula sub I, y esto expresar en porcentajes, ¿no? Es válido también eso. Pero nos están pidiendo que grafiquemos de acuerdo al número de trabajadores. El estado civil, de acuerdo al número de trabajadores. Y lo estamos presentando mediante este diagrama de bases. A esto llamamos diagrama de bases. ¿Ya? Es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Ahora, el otro gráfico de uso frecuente es este histograma de frecuencias. Este histograma de frecuencias, que se utiliza, hemos dicho, o vamos a decir, para distribuciones de tipo 3 o para variables cuantitativas, ¿sí? Como ven, esta tabla de aquí es una distribución de tipo 3, ¿no? Esta tabla es una distribución de tipo 3, ¿no? Es una distribución de tipo 3 y además son variables cuantitativas. Entonces se usa con mayor frecuencia para variables cuantitativas o distribuciones de tipo 3. Entonces, ¿cómo se traza este histograma de frecuencias? Son una serie de rectángulos o histogramas en sí que se levantan a partir de la variable, a partir del eje horizontal. Y en el eje vertical va a seguir esta N sub I, que es la frecuencia absoluta simple, o el número de niños. Y en el eje horizontal, la edad de los niños en este caso. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya tengo en el gráfico hecho. Si se fijan, son una serie de rectángulos, ¿no es cierto? Una serie de rectángulos. ¿Ya? Entonces, estos rectángulos, ¿cómo grafico? Ya les había dicho que en este eje horizontal, o diré en este eje vertical, está la frecuencia. Y si yo veo, ¿y cómo doy las escalas? En esto de las escalas, mucho se complican las escalas de las gráficas. Estas escalas puedo dar de 2 en 2, de 10 en 10, de 20 en 20. ¿Sí? 20, 40, 60, o 10, 20, 30, 40, o 100, 200, 300, 400. Eso va a depender de acuerdo, por ejemplo, si esto es la N sub I,
de acuerdo a estos datos, ¿no es cierto? Si estos datos estuviesen con ceros 50, 60, 90, 70, 30, entonces mis escalas darían de 10 en 10, ¿no es cierto? Estas escalas, 10, 20, 30. Pero como veo aquí, el valor máximo es 9 y 3, 6, 5, entonces daré de 1 en 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9. ¿Sí? En el eje vertical, ahí está, el eje vertical justamente es eso, ¿no es cierto? Y estoy dando de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y en este eje horizontal está siempre la variable. X sub y, X menos Y. ¿Cuál es la variable? La edad de este grupo de niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo doy las escalas? ¿En qué valor empieza? En 1 y termina en 11. 1 a 3, así sucesivamente, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 8, 7 a 9, 9 a 11. Entonces, daré eso. Empezaré con el valor mínimo que es 11. O diré 1. Entonces, 1 ahí está. 1, 3, 5, 7, 9 y 11, el valor máximo. ¿Sí? ¿Cuántos intervalos tiene esto? ¿Alguien me puede decir cuántos intervalos hay aquí? 5. 5, ¿no es cierto? Tengo 5 intervalos. Por lo tanto, se supone que tiene que haber 5 rectángulos, 5 histogramas. 1, 2, 3, 4, 5 histogramas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo grafico esto? De 1 a 3, ¿cuántos se eleva o cuántos niños hay? 5, ¿no? De 1 a 3 años, 5. Entonces, pondremos ahí, pues, ahí está, de 1 a 3. En este intervalo va a ser el rectángulo de 1 a 3 a la altura de 5. ¿Sí? Después, ¿cuánto se eleva? En este caso, de 4 a 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, seguramente pondré aquí el rectángulo. Por eso le he puesto una abertura aquí. Agarré el otro rectángulo que a la altura de 6, ¿no es cierto? Así. Entonces, otro rectángulo u otro histograma. El otro histograma sería de 4, o diré de 6 a 7, 9. Se eleva a 9. Entonces hago el rectángulo, ahí ven. Hago el rectángulo aquí y a la altura del 9 y construyo el nuevo rectángulo. Y así sucesivamente estos dos más. Ahí está. Aquí el otro, 7 y a la altura de 3. ¿Sí? Algunos ponen así los números aquí, las frecuencias. 5, 6, 9. Estas frecuencias de aquí, 5, 6, 9. ¿Sí? Algunos no, lo dejan esto así nomás, ¿no? Solo en blanco, no hay números aquí. Pero ya me está diciendo que, por ejemplo, entre 6 y 7 años hay la mayor cantidad de niños. 9 niños, ¿sí? Entre 6 y 7 años. ¿No? Entonces, es otra forma, este histograma de frecuencias, por eso les he puesto aquí, es otra forma de representar un conjunto de datos o el comportamiento de un conjunto de datos en una determinada investigación o estudio que se esté haciendo. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos histograma de frecuencias. Bien. Ahora pasamos al otro, el polígono de frecuencias, que es otro gráfico. Y este polígono de frecuencias lo vamos a trazar a partir del histograma de frecuencias. ¿Sí? A partir, si se fijan, por eso en el examen yo les voy a preguntar los dos gráficos en uno solo. El histograma y el polígono de frecuencias. ¿Sí? Como en este caso ya tenía el histograma de frecuencias, ¿no? Ya tenía hecho. Y el polígono de frecuencias, ¿cómo se grafica? Aquí dice, se unen los puntos medios de las partes superiores de todos los histogramas. ¿Sí? Los puntos medios de todos los histogramas, no, los puntos medios superiores de todos los histogramas y mediante líneas rectas trazamos eso. Por ejemplo, de este histograma o de este rectángulo, su punto medio de la parte superior, ¿cuál sería? Este punto sería. Ahí, donde está el punterito. Ese punto sería.
el punto medio de la parte superior de este histograma. De este otro histograma, de este segundo histograma, el punto medio de la parte superior sería eso, ¿no es cierto? Entonces voy marcando esos puntos, ¿ya? El punto medio, por ejemplo, de la parte superior de este histograma, del más grande, vendría a ser ahí, ¿no es cierto? Punto medio de la parte superior de cada histograma, ¿sí? Aquí igual lo mismo, punto medio, punto medio. Y dice, mediante líneas rectas, unir esos puntos. Entonces, aquí he construido el polígono de frecuencias. Ahí está, punto medio, aquí, de este histograma, punto medio superior, de este otro histograma, su punto medio superior es este, y mediante líneas rectas unimos estos puntos. Hagas una regla, de aquí a aquí, uno, de aquí a aquí, uno, de aquí bajo hacia abajo, aquí al centro, y bajo aquí. Pero esto necesariamente tenemos que cortar con el eje, con este eje verde horizontal. Entonces, ¿cómo voy a...? Aquí estoy, en este punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a trazar esta línea? Voy a ver el punto medio de esta distancia. ¿Sí? Fíjense esta distancia, el punto medio más o menos por ahí está, ¿no? Entonces, si tengo ya este punto y tengo este punto, agarro una regla y uno esos dos. Lo mismo a este lado, el punto medio de esta distancia. Entonces, más o menos por aquí, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo este otro punto, agarro una regla y uno de estos dos puntos y continúo y corto con este eje horizontal. Y listo. Ya está graficado el polígono de frecuencias, que es todo lo que está de negro aquí. ¿Ya? Entonces, otra forma de presentar un conjunto de datos, otro gráfico, que es el polígono de frecuencias. ¿Sí? Esto se grafica fácilmente porque ya tenemos los histogramas y es fácil. Ahora sería complicado que yo no tenga estos histogramas y grafique, ¿no es cierto? Que no tenga eso. También puedo graficar, pero es más complicado, ¿no es cierto? Si me dicen graficar solo el polígono, entonces es más complicado graficar, ¿no es cierto? Porque este punto de aquí es justo el centro de entre 1 y 3. Entre 1 y 3, justo el centro. Este otro punto es, si bajo con puntos suspensivos aquí, justo cae aquí al centro, entre 3 y 5. Y todos así, ¿no? Marcas de clase tendría que graficar. ¿Sí? Pero yo en el examen siempre les voy a preguntar a partir del histograma, graficar. Vale decir, con esos histogramas. ¿Ya? Entonces, teniendo estos histogramas es fácil graficar puntos medios de las partes superiores. Entonces, a esto lo llamamos polígono de frecuencias. Pueden ser absolutas como pueden ser relativas. Vale decir, también esto puedo expresar en porcentajes. Y aquí poner los porcentajes en este eje. ¿Sí? Por supuesto, sacando las H's minúsculas, ¿no es cierto? Como les había dicho hace rato. H minúscula y esto va a ser los porcentajes. ¿No? Entonces, esto es otro gráfico, el polígono de frecuencias de uso frecuente. Finalmente, tenemos, ahí está, el gráfico circular o sectorial. ¿Sí? El gráfico circular o sectorial, ¿qué es este? A ver, haremos este gráfico circular, que es otro gráfico de uso común, ¿sí? El gráfico circular o sectorial, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En representar el 100% de los datos cuyos 360 grados se dividen en ángulos proporcionales a de las frecuencias relativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta tabla. Este tipo de gráficos circulares se da con mayor frecuencia
para variables también cualitativas. ¿Sí? Para variables cualitativas, ¿no? Como por ejemplo, el género del encuestado o de la persona. Masculino, número de trabajadores, 25. Femenino, 75. ¿Cuántos trabajadores en total hay? 100. Ahí está. Ahora esto lo puedo convertir en porcentajes, ¿no? Si yo agarro 25 dividido entre 100, me va a dar 0.25, ¿no? Y lo multiplico por 100 directamente, 25%. ¿Sí? 75 lo divido entre 100, me va a dar 0.75. Eso lo multiplico por 100 y lo expreso en forma porcentual, que es 75%. ¿Sí? 75 trabajadores, 75%. 75 son femenino, 25% son hombres, masculino. El 25% son de sexo masculino, el 75% de sexo femenino. ¿Sí? Pero esto me piden representar en una gráfica circular. En una gráfica circular. Entonces agarro y ahí está su gráfica circular. A esto llamamos gráfico circular o sectorial, ¿no es cierto? Como están viendo, estos 300, porque aquí las medidas de esta circunferencia son de 360 grados, todo, ¿no es cierto? Empieza en 0, toda esta partecita es el 90%, aquí estaría 180, aquí estaría 270 grados, estamos hablando de grados, y aquí los 360 grados, ¿no es cierto? Toda esta circunferencia, ¿sí? Entonces, yo grafico, lo he hecho un poco fácil esto, porque estoy sacando en forma de porcentajes, el 25% sería casi la cuarta parte, ¿no es cierto? Y el 75% sería la tercera parte del conjunto de datos, ¿no es cierto? Ahí está. De sexo masculino, el 25%, que es todo esto que está aquí. Claro, esta partecita es el 25%. La cuarta parte, ¿no es cierto? Porque hay 4 partes aquí. 1, 2, 3, 4 partes. Y esta partecita es el 90, que está aquí en grados, el 90 grados es esto, que corresponde al 25%. ¿Sí? Y todo esto de aquí es el 75%, ¿no es cierto? De sexo femenino en este caso. Son mujeres. Si estamos hablando de grupo de trabajadores o el género de un grupo de trabajadores, entonces de estos 100 trabajadores hacemos su gráfica circular o sectorial y nos da esto. ¿Sí? El 25% son hombres y toda esta parte, el 75% son mujeres, ¿no es cierto? Del sexo femenino. Entonces, de esta forma podemos construir esta gráfica sectorial o circular, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo solo estoy poniendo la gráfica y los porcentajes, pero aquí podríamos sacar los grados, ¿no es cierto? Aquí habría otra columna y hacer grados. Este 25%, ¿cuántos grados corresponde? Este 25%, ¿cuántos grados corresponde? Este 75%, ¿cuántos grados corresponde? ¿No es cierto? Seguro este 25% representa 90 grados. Claro. Toda esta parte en un círculo son 90 grados, ¿no es cierto? Que representa el 25%. Dime, Carla. Dicen, una duda. ¿Estos gráficos los vamos a hacer en Word o lo vamos a hacer a mano? No, esto a mano nomás. Si es que en algún caso que Dios les pida, hacen a pulso nomás, ¿sí? A pulso nomás hacen, no en el Word. En el Word o en el Excel se puede hacer, ¿no es cierto? Pero tendríamos que aprender primero a hacer no sé si ustedes dominan, podríamos hacer en el Excel estos gráficos, con la tabla, todo. Pero entrar al Excel y tendríamos que saber el Excel, ¿no es cierto? Se hace en estadísticas, el Excel tiene estadísticas restrictivas. Y las formas también, ¿no? Las formas, el tipo de gráfico, la forma del gráfico, todo. Hay diferentes tipos de gráfico circular, ¿sí? En alto relieve, en 3 dimensiones,
Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Pero lo que cuando yo les pido hacer un gráfico en una práctica, me lo hacen así a pulso nomás, ¿ya? Igual estos gráficos, si yo les pido en el examen un gráfico de esto, ustedes hacen a pulso y en un solo gráfico me hacen el histograma y el polígono de frecuencias, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Lo que les estaba diciendo que ahora les he dado la práctica. Una práctica tenía que darles, les he dado, creo, ¿no? El miércoles les he dado la práctica. Sí, Lisa. Les he Lo dado, puso ¿no es muy cierto? Les he dado la práctica y eso me tienen que entregar. Creo que les he dado una fecha. Creo que es hasta el próximo miércoles, ¿no es cierto? Sí, y es hasta las 12 de la noche creo que les he dado. Entonces tenemos todavía, para que me entreguen esa práctica, el próximo miércoles todavía vamos a pasar y por cualquier duda que tengan, sí, me van a preguntar y en la noche para que me entreguen todo bien, ¿no es cierto? Esa práctica creo que va a valer 10 puntos y 10 puntos sobre 100 ya vamos a ir acumulando. Lo ideal sería hacer unas 3 prácticas, ¿no es cierto? O unas 2 más, dependiendo cuándo es nuestro examen. ¿Alguien tiene a mano el rol de exámenes? ¿Para cuándo nos han fijado el examen? Yo tengo aquí... no. ¿Tiene alguien a mano el rol de exámenes? Más o menos cuándo va a ser, porque a partir del 13 empezamos con los exámenes, ¿no es cierto? El 13 de septiembre empiezan los primeros parciales. Ahora nosotros daremos en la primera semana o en la segunda semana, no sabemos. ¿Alguien tiene? A mí me dijeron que iba a ser la segunda semana más o menos. No sé qué fecha, pero a mí me parece que va a ser, si no me equivoco, el miércoles 22, ¿es verdad eso? Miércoles 22. ¿Alguien tiene el rol a mano así? ¿O daremos la primera semana? No sé realmente a ciencia cierta cuándo va a ser nuestro primer parcial. Lo que sí estoy seguro es que es a partir del 13, los exámenes. Tenemos que dar a partir del 13. Ahora, en la materia, no sabemos, no sé realmente si es el miércoles 22, creo que es. Primer parcial. Sí, Licen, sale el 22 Sí, ¿está de seguro? septiembre. Sí, segura que Sí. es esa fecha. Entonces sería el primer parcial, es el miércoles 22. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la segunda semana y tenemos bastante tiempo, ¿no es cierto? Tenemos nomás el tiempo prudente para terminar, para hacer el próximo tema más. Entonces, lo que les decía, esa práctica, así va a ser el primer parcial, claro, no con tantos incisos, ¿no es cierto? Ahí les he puesto prácticamente todo lo que hemos hecho, pero a manera de práctica, ¿no es cierto? En el examen, menos incisos y aparte, esas N's, H's, el interpretar eso, también daré 1 o 2 de esos, nada más. ¿Ya? Entonces, no sé, a ver, les había dicho que esto, aquí tengo otro ejercicio, jóvenes, aquí tengo un ejercicio que lo vamos a resolver ahora. A ver, déjenme buscar un ratito. Que lo vamos a resolver ahora, vamos a hacer paso por paso y con calma y para que se entienda, porque va a ser eso una pregunta de examen, del primer examen. Una pregunta. En el examen les voy a dar una parte, por decir, 2 teóricas, ¿sí? Pero que va a valer a 5 puntos. El examen es sobre 70, les había dicho, ¿no? Y las prácticas vamos a acumular 15 puntos. Vamos a ver cómo nos va hasta y cómo avanzamos para hacer una práctica más o 2 prácticas más. ¿Sí? Entonces, el examen sobre 70 les daré 2 preguntas teóricas. Y cada teórica 5 puntos, 10 puntos de teoría. Los restantes 60% es pura práctica, la materia en sí es pura práctica, ¿no es cierto? Estamos viendo, hacer interpretación, si ya les he dicho, no estamos complicando con números, ¿no es cierto? Estamos haciendo tablas, interpretando, analizando, construyendo, resumiendo, organizando tablas,
a partir de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en la parte práctica, les voy a dar seguramente 2 preguntas también, pero la primera pregunta más o menos va a ser como esta, ¿no es cierto? A ver, como esta, sí. Les voy a dar datos, les voy a dar un conjunto de datos, este ejemplo lo vamos a resolver después. Les voy a dar un conjunto de datos y les voy a pedir que interpreten, ¿no es cierto? Así como esto. Por supuesto que no les voy a dar así tantos incisos, les daré unos 3, 4 incisos. Y esta parte donde estoy pidiendo toda la N mayúscula, N minúsculas, H's, también daré 1 o 2 de estos. Pero como vamos a hacer práctica ahora, entonces todo estoy poniendo completo, ¿no? Para que sepan, para que tengan de dónde estudiar, ¿no es cierto? Este documento. ¿Ya? Entonces, en el próximo Zoom, jóvenes, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Es un ejercicio que se refiere a la talla, a la estatura de un grupo de deportistas. Bueno, lo estamos expresando esto en centímetros, ¿no es cierto? Para evitar los decimales. Por ejemplo, estos 172 centímetros es lo mismo que 1,72 m, ¿no es cierto? Porque cuando a uno le preguntan la talla o la estatura, le dice 1,72, 1,70, 1,88, 1,78 nos dicen, ¿no? Pero yo estoy evitando para hacer los cálculos, las comas. Y estoy poniendo como número entero, como en este caso, 1,72, 1,72 m de estatura, lo vamos a hacer en centímetros y lo vamos a poner 172 centímetros, ¿ya? Para no manejar decimales así con comas, ¿ya? Entonces, de este ejemplo vamos a responder estos incisos y es un ejercicio bien completo y esto va a ser el primer parcial, ¿no? Una de las preguntas prácticas, que repito, va a tener una ponderación entre 20 y 25 puntos sobre 70, ¿no es cierto? Y vamos a ver que no es complicado, ¿sí? Es sencillo. Vamos a hacer ahora, en el próximo Zoom, porque no, a ver, nos falta 2 minutos para que termine este Zoom, no lo vamos a dejar a la mitad. Entonces, en el próximo Zoom vamos a resolver este ejercicio. Dime, Araceli. Dicen buenas tardes. No le quería interrumpir en su clase después de eso. ¿Será posible que me pueda poner a la lista, por favor? Claro que sí, claro que sí. Justamente antecitos de terminar, ¿cuál es tu nombre? Araceli Flores, ¿no? Vamos a actualizar esto. Ahí está. Araceli Flores. Ya, está bien. ¿Tu nombre? Guzmán Guillén Karina. Guzmán. Aquí estás. Karina Guzmán, correcto. Está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más para actualizar esta lista? ¿Todos están en la lista, jóvenes? Ya. Entonces, dentro de unos minutitos les mandaré el nuevo link, ¿sí? Para nuevamente ingresar y resolver este ejercicio paso por paso. ¿Ya? Me esperan unos minutitos y les mando el nuevo link, por favor, jóvenes, que se grabe este Zoom. Hasta dentro de un momentito, por favor. ¿Ya?